Existe una figura en los archivos más antiguos de la humanidad que no fue olvidada por accidente. Fue suavizada, pulida, desinfectada. Y, cuando eso no fue suficiente, directamente enterrada. Durante siglos, se nos enseñó a imaginar a los ángeles como presencias amables, mensajeros de consuelo, entidades diseñadas para tranquilizar la mente humana. Alas blancas. Rostros serenos. Luz sin amenaza. Pero esa imagen no es el origen. Es el resultado de una edición cuidadosa. Los textos más antiguos, los que no se leen en voz alta ni se citan en discursos públicos, describen otra cosa. Describen fuerzas que no vienen a proteger, sino a ejecutar. Entidades cuya función no es salvar lo que existe, sino borrar lo que ya no debe seguir existiendo. Entre ellas aparece una figura inquietante, precisa, imposible de romantizar, el Masit. El destructor. El llamado ángel exterminador. Esto no es una historia de terror ni una leyenda diseñada para asustar a los débiles. Lo que vas a escuchar es un rescate. Un descenso arqueológico a una capa del conocimiento humano que fue sellada porque resulta incómoda. Porque enfrenta a la humanidad con una verdad que preferimos evitar: no todo está destinado a ser salvado. En antiguos manuscritos, fragmentos dispersos y relatos que sobrevivieron a censuras y reescrituras, el exterminador no aparece como un demonio ni como una fuerza maligna. Aparece como una herramienta. Una tecnología espiritual. Un mecanismo de corrección que actúa cuando algo ha llegado a su límite irreversible. No negocia. No persuade. No escucha plegarias. Ejecuta leyes. Los antiguos no lo adoraban, pero tampoco lo odiaban. Lo respetaban. Porque entendían algo que hoy hemos olvidado: el universo no avanza solo creando. Avanza eliminando. Nada nuevo puede ocupar un espacio que sigue saturado de lo viejo. Ningún destino se despliega si el anterior se resiste a desaparecer. A lo largo de esta investigación vamos a explorar por qué esta figura fue deliberadamente desplazada del imaginario colectivo. ¿Qué función cumplía en las cosmologías antiguas? Y, sobre todo, por qué su ausencia simbólica ha dejado a generaciones enteras atrapadas en ciclos que no se cierran, vidas que no avanzan y destinos que parecen detenidos en el mismo punto. Porque tal vez el problema no sea que falte luz en tu camino. Tal vez el problema sea que sobrepasado. Hoy vamos a analizar la anatomía de una fuerza que no viene a darte lo que deseas, sino a quitarte lo que te impide avanzar. La anatomía del ángel que borra realidades. Para comprender verdaderamente al exterminador, debemos ir más atrás que cualquier traducción moderna. Más atrás que los dogmas. Más atrás incluso que las religiones organizadas. Hay que regresar al lenguaje original, allí donde las palabras todavía no habían sido domesticadas. En los textos más antiguos, la palabra utilizada es Masit. Y aquí ocurre algo crucial. No significa simplemente el que mata. No significa asesino ni verdugo. Masit alude a algo mucho más perturbador: el que arruina la forma, el que corrompe la estructura, el que impide que algo pueda volver a ser lo que fue. No se trata de muerte biológica. Se trata de anulación ontológica. Después de su paso, lo anterior ya no puede reconstruirse. Esta distinción lo cambia todo. Porque matar es reversible en los mitos. Resucitar es posible. Restaurar también. Pero cuando la forma es destruida, cuando la estructura deja de existir, no hay retorno. Lo que fue queda fuera del sistema. Eliminado de la línea del tiempo. Los arqueólogos y estudiosos comparativos han descubierto que esta figura no aparece aislada ni es exclusiva de una sola tradición. En tablillas sumerias, en relieves mesopotámicos y en textos de culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, aparece el mismo concepto: entidades de altísimo rango cuya única función es la limpieza del caos acumulado. No castigan. No juzgan. No sienten.
corrigen. En estas culturas, el caos no era sinónimo de maldad. Era desorden persistente. Algo que se mantiene activo más allá de su tiempo natural. Un sistema que se niega a colapsar cuando ya ha cumplido su función. Y cuando eso ocurre, el equilibrio se rompe. Aquí aparece una idea que resulta incómoda para la mentalidad moderna: no todo colapso es un fracaso. Algunos colapsos son necesarios. Algunos derrumbes son medicina. En el relato de las plagas de Egipto, uno de los episodios más analizados y, paradójicamente, más mal comprendidos, ocurre algo que casi siempre se pasa por alto. El texto original no describe a una divinidad ejecutando directamente la destrucción. Describe una liberación. Un permiso. Algo es soltado. El exterminador no decide actuar por voluntad propia. Es activado. Esto nos sitúa frente a un concepto radicalmente distinto del que nos enseñaron. No estamos ante una figura caprichosa que castiga arbitrariamente. Estamos ante un sistema de reconocimiento. Un principio automático. Una ley puesta en movimiento. Allí donde no existe la señal correcta, la estructura es marcada para su derribo. No hay juicio moral. Hay lectura de estado. Cuando se entiende esto, la narrativa cambia de forma inquietante. Ya no se trata de buenos y malos. Se trata de alineación o desalineación. De pertenencia o caducidad. De aquello que todavía puede sostener vida, y aquello que se ha convertido en un recipiente vacío ocupando espacio. En textos excluidos durante siglos, como el libro de Enoc, se describe con claridad que existen jerarquías enteras dedicadas a la vigilancia de las leyes universales. No para intervenir emocionalmente en la historia humana, sino para asegurarse de que los principios fundamentales no sean violados indefinidamente. El ángel exterminador pertenece a este orden. Su función es la entropía sagrada. El retorno al equilibrio mediante la eliminación de lo que se resiste a terminar. En el universo, nada puede nacer si algo no muere antes. Nada puede expandirse si un residuo ocupa su lugar. El problema es que el ser humano se aferra a ideas agotadas, a relaciones muertas, a identidades que ya no sostienen realidad. Y cuando eso ocurre, el destino se estanca. Aquí entramos en un terreno que rara vez se explora con honestidad. ¿Por qué esta figura fue silenciada? ¿Por qué el destructor fue convertido en símbolo negativo o directamente eliminado del relato? Durante largos periodos de la historia, las instituciones necesitaban una espiritualidad de consuelo permanente. Una narrativa basada en la intercesión, el perdón infinito, la espera pasiva. Un ángel que llega para cerrar ciclos sin pedir permiso no encajaba en ese esquema. Un final definitivo no es fácil de controlar. Sin embargo, en las corrientes místicas más profundas, especialmente en tradiciones de conocimiento reservado, esta energía nunca fue negada. Al contrario, se comprendía como indispensable. El exterminador no es un enemigo del orden. Es su cirujano. Llega cuando el tejido está tan corrompido que ya no puede regenerarse por sí mismo. No actúa con odio. Actúa con precisión. Y aquí es donde este conocimiento deja de ser historia antigua y se vuelve peligrosamente actual. Detente un momento. Observa tu propia vida con frialdad. Sin adornos. Sin justificaciones. ¿Cuántas cosas sigues sosteniendo que ya no crecen? ¿Cuántas situaciones mantienes con respiración artificial? ¿Cuántas puertas insistes en dejar abiertas cuando el universo ya ha retirado las bisagras? Este es el punto donde la mayoría se incomoda. Porque es más fácil pedir algo nuevo que aceptar un final. Pero los antiguos sabían que el destino no responde a súplicas vacías. Responde al espacio disponible. Mientras tu realidad esté saturada de restos, no habrá lugar para lo que sigue. El estancamiento no es falta de suerte. Es acumulación de fantasmas.
Comprender la ciencia del ángel exterminador es comprender la tecnología del cierre. Significa aprender a decir, sin dramatismo y sin culpa, esto se ha terminado. Y cuando ese acto no ocurre por decisión consciente, la ley se encarga de ejecutarlo de todos modos. Tu vida se transforma mediante la poda. Ningún árbol crece hacia el cielo cargando ramas secas. El exterminador es el encargado de esa poda universal. No viene a castigarte. Viene a liberar el espacio que tú no te atreviste a liberar. Cuando dejas de resistirte a los finales, ocurre algo inquietante, la destrucción deja de ser el final del camino y se convierte en el umbral. El vacío deja de dar miedo y empieza a funcionar como matriz de creación. Al rescatar este conocimiento de las sombras, dejamos de vernos como víctimas del azar. Recuperamos una posición olvidada, la de arquitectos conscientes de nuestra realidad. No temas al ángel que viene a cerrar la puerta. Teme quedarte encerrado en una habitación que ya no tiene nada que ofrecerte. Porque una vez que el cierre ocurre, lo siguiente no se pide. Se activa. Antes de seguir, necesito que hagas algo. No para mí. Para ti. Si en algún punto de este relato sentiste incomodidad, resistencia o una reacción física, un nudo en el pecho, una tensión breve, una imagen que preferiste apartar, no lo ignores. Eso no es sugestión. Es reconocimiento. Este no es un contenido para consumir de fondo. Si decides quedarte, hazlo de forma consciente. Y cuando termine, no comentes teorías. Comenta experiencia. Dime, aunque sea con una sola palabra, qué fue lo primero que pensaste que debía terminar en tu vida. No necesitas explicar nada más. Ese gesto ya es una señal. Ahora sí. Sigamos. Porque a partir de aquí, el exterminador deja de ser una idea abstracta. Lo que casi nadie menciona es que esta fuerza no llega anunciándose. No aparece envuelta en símbolos grandiosos ni en revelaciones espectaculares. No se manifiesta como una figura visible. Su presencia se detecta por otra cosa, el colapso simultáneo de estructuras que parecían estables. Todo empieza a fallar a la vez. No de forma caótica, sino quirúrgica. Relaciones que se rompen sin posibilidad de reparación. Proyectos que pierden sentido de un día para otro. Lugares que ya no te contienen. Personas que, de pronto, te resultan irreconocibles. No hay discusión. No hay negociación. Algo se ha retirado. En los textos antiguos se advierte sobre este punto con una claridad perturbadora: cuando el exterminador es activado, ya es tarde para pedir extensión. La lectura ya fue realizada. La forma ya fue declarada inviable. Y aquí aparece el verdadero miedo. No es el miedo a morir. Es el miedo a ser borrado simbólicamente. Porque esta fuerza no destruye cuerpos primero. Destruye identidades. Borra roles. Apaga narrativas internas. Elimina versiones de ti que creías definitivas. Después de su paso, puede seguir existiendo, pero ya no como antes. Y esa es la parte que la mente humana no tolera. Los antiguos lo sabían. Por eso no le daban rostro. Porque darle forma es intentar domesticarlo. Y no se domestica aquello que opera a nivel estructural. Hay un detalle en los relatos más oscuros que rara vez se menciona: el exterminador no distingue entre lo que amas y lo que te daña. Solo distingue entre lo que está vivo y lo que está en descomposición, aunque todavía se mueva. Aquí es donde muchos se equivocan creyendo que pueden engañar al sistema. Mantener una apariencia. Prolongar una ficción. Pero el reconocimiento no se basa en palabras, ni en intenciones, ni en excusas. Se basa en coherencia interna. Si tu vida dice una cosa y tu energía dice otra, la forma es marcada. Y cuando eso ocurre, la destrucción no es externa. Comienza desde dentro. Ansiedad inexplicable.
Sensación de estar fuera de lugar. La certeza incómoda de que algo se ha terminado aunque sigas insistiendo. Ese es el sonido del exterminador trabajando en silencio. No como castigo, sino como consecuencia. Lo más inquietante es que esta fuerza no necesita ser invocada. Se activa sola cuando la acumulación supera el umbral permitido. Cuando el pasado ocupa más espacio que el presente. Cuando el miedo a soltar es mayor que el instinto de supervivencia. Los antiguos dejaron advertencias claras: no intentes aferrarte cuando la estructura ya ha sido leída. La resistencia solo garantiza una caída más violenta. Porque el exterminador no elimina despacio. Elimina de raíz. No deja restos que puedas reciclar. No permite reconstrucciones parciales. No concede segundas versiones de lo mismo. Cuando termina, el terreno queda limpio. Y eso, para quien no está preparado, se siente como la nada. El miedo máximo no es la aniquilación. Es la reconfiguración total. Después del paso del exterminador, ya no eres quien eras. No vuelves a los mismos lugares internos. No reaccionas igual. No deseas lo mismo. Y lo más perturbador, no sientes nostalgia por lo perdido. Algo en ti sabe que ya no te pertenecía. Por eso esta figura fue eliminada del discurso moderno. Ahora entiende esto con absoluta claridad. Si estás escuchando esto y sientes miedo, no es porque el exterminador esté viniendo. Es porque ya está leyendo. Y esa lectura no se puede detener. Solo se puede anticipar. Porque hay una diferencia crucial entre ser destruido y permitir que lo que ya murió termine de morir. A partir de aquí, la pregunta deja de ser si esta fuerza existe. La pregunta es si tú seguirás confundiendo apego con destino. O si tendrás el coraje de desaparecer a tiempo. Los textos antiguos son claros en algo que hoy casi nadie se atreve a decir. Cuando el exterminador entra en acción, la persona afectada ya lo siente antes de entenderlo. No aparece como una visión. Aparece como una certeza. Empiezas a notar que algo está mal, pero no sabes explicarlo. Te despiertas con una presión en el pecho. El día avanza y nada encaja del todo. Las cosas funcionan, pero no responden. Hablas, pero no conectas. Estás presente, pero no estás ahí. Ese es el primer síntoma: desacople. No es tristeza. No es depresión. Es una desconexión seca, fría. Como si el mundo siguiera su curso y tú estuvieras apenas un segundo desfasado. Los antiguos decían que ese desfase es la señal de que una estructura interna ha quedado obsoleta, pero sigue ocupando espacio. Después viene el segundo síntoma: pérdida de sostén. Personas que antes te apoyaban dejan de hacerlo sin conflicto. No hay peleas grandes. No hay cierres dramáticos. Simplemente ya no están. O están, pero no sirven. Sus palabras no ayudan. Sus consejos no aplican. Su presencia no sostiene. Aquí muchos cometen el error fatal: intentar recuperar lo que ya fue retirado. Insisten. Empujan. Se humillan. Se explican de más. Pero cuanto más fuerza aplican, más evidente se vuelve la ruptura. Porque el exterminador no elimina por violencia externa. Elimina quitando función. Algo deja de cumplir su propósito. Y por lo tanto, deja de existir en términos reales. Luego llega el tercer síntoma: repetición de bloqueos. No importa qué camino tomes, algo se cierra. Oportunidades que parecían seguras se caen a último momento. Proyectos que estaban avanzados se detienen sin causa clara. Respuestas que no llegan. Firmas que se retrasan. Silencios donde antes había movimiento. No es mala suerte acumulada. Es una orden de cierre. El exterminador no viene a destruirte.
Viene a liberar el espacio que tú ocupaste demasiado tiempo con algo que ya no eras capaz de sostener sin perderte a ti mismo. Y ahora la pregunta ya no es filosófica. Es brutalmente práctica. ¿Qué en tu vida sigue ahí, pero ya no responde? ¿Qué estás sosteniendo solo por miedo al vacío? ¿Y qué crees que va a pasar si sigues fingiendo que todavía funciona? Porque una vez que el proceso avanza, no hay marcha atrás. Solo hay dos opciones, cierre consciente o colapso forzado. Y el exterminador, créeme, no tiene preferencia. Ahora vayamos a las señales finales, las definitivas, el punto de no retorno. Hay un momento en el que ya no hay avisos. Si esto te pasó, no estás en una transición. Estás en una ejecución. Primera señal, todo lo que intentas sostener pierde fuerza a la vez. No una cosa. Todas. Trabajo, vínculos, motivación, identidad. Nada responde como antes. Empujas y no hay resistencia, porque ya no hay estructura. Segunda señal, decisiones que antes te costaban ahora te dan igual. No porque estés en paz, sino porque ya no te representan. La indiferencia es el síntoma más claro de una forma muerta. Tercera señal, personas clave se van sin pelea. No hay drama. No hay cierre. Simplemente desaparecen de tu realidad. Cuando el exterminador actúa, no deja testigos emocionales. Cuarta señal, el pasado ya no te sirve ni como refugio. Recuerdas, pero no te sostiene. Los logros viejos no calman. Las explicaciones no tranquilizan. Nada de lo que fue te ayuda a seguir. Quinta señal, aparece una idea insistente que no pediste. Esto se terminó. No sabes qué. No sabes cómo. Pero lo sabes. Si reconoces 3 o más, ya no se trata de cambiar hábitos. Se trata de retirarte a tiempo. Porque aquí viene lo que casi nadie dice. Cuando una forma es declarada obsoleta, el sistema ofrece una sola salida digna, el cierre consciente. Si no se toma, el cierre ocurre igual, pero de manera violenta. No hay castigo. Hay eliminación de residuos. Algunos insisten y colapsan. Otros sueltan y son desplazados a otra vida, otro rol, otra identidad. El miedo no está en el final. Está en resistirse. Y ahora, la verdad incómoda. Si estás escuchando esto y algo en tu cuerpo se tensó, no es sugestión. Es reconocimiento. No porque el exterminador vaya a llegar, sino porque ya llegó a la conclusión. Lo que hagas después de este punto no cambia la existencia del proceso. Cambia cómo lo atraviesas. Y eso marca la diferencia entre perderlo todo o dejar atrás solo lo que ya estaba muerto. Advertencia. Lo que acabas de escuchar no es una afirmación literal ni una verdad absoluta. No estamos describiendo hechos comprobables ni entidades que deban interpretarse de manera religiosa, sobrenatural o médica. Este contenido surge del cruce entre textos antiguos, tradiciones simbólicas y lectura psicológica profunda. Pero atención. Que algo sea simbólico no significa que sea inofensivo. Los símbolos antiguos operan donde la razón no controla. Y cuando se activan, no piden permiso. Antes de cerrar esto, haz un solo acto consciente. No lo expliques. No lo adornes. Piensa en una cosa que sabes, con una certeza que no necesita argumentos, que ya terminó en tu vida, aunque sigas sosteniéndola. Si quieres, deja esa palabra en los comentarios. No para debatir. No para justificarte. Solo para marcarla. Porque marcar algo es el primer paso para que deje de perseguirte. Los antiguos lo sabían. Lo que no se cierra, se pudre. Lo que se pudre, contamina. Y lo que contamina, termina siendo eliminado. El ángel exterminador no viene por sorpresa.
Viene cuando llevas demasiado tiempo ignorando una verdad simple: hay cosas que ya murieron y siguen caminando contigo. Esta historia no termina aquí. Termina cuando apagas esto y te quedas en silencio. Ahí, cuando no hay distracciones, es cuando sabrás si lo que escuchaste era solo un relato o una notificación. Gracias por ser parte de esta comunidad. Aquí hablamos de lo que no siempre se dice. Nos vemos en la luz.